Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Nuevo episodio de Vanguardia Obrera. Les damos la bienvenida, los invitamos a compartir este link, a compartir también sus opiniones en el chat de el programa en vivo. Saludo también muy especialmente hoy a José, que está conmigo en la mesa, y tenemos una invitada especial, la compañera Ana Yancy, distribuidora de contenido del portal Revolución Obrera, quienes van a hacer un análisis para nuestra audiencia acerca de lo que está pasando en este contexto de elecciones, de segunda vuelta y bueno, todo lo que ha acontecido en la realidad nacional durante estos últimos días. Bienvenidos, compañeros. Buenas noches, compañeros. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos y bueno, gracias por la invitación. Muy buenas noches a mis compañeras que hoy me acompañan en la mesa. Muy buenas noches a nuestro equipo técnico y por supuesto a nuestra querida audiencia. Bueno, antes de empezar, quisiera de todos modos contextualizar un poco un asunto a nivel internacional que como obreros, ¿sí? Y como internacionalistas pues nos debe llamar la atención, y es lo que está sucediendo en Bolivia. Bolivia en este momento atraviesa por una importante crisis política y social, con protestas, con bloqueos de carreteras. Ya llevan varias semanas en ello y según reportes recientes, los bloqueos por lo menos han dejado 5 fallecidos y pues mantienen parcialmente aisladas las ciudades de La Paz y El Alto. Respecto a las organizaciones sociales y sindicales, lo que se dice es que continúan las movilizaciones después de que rechazaron las propuestas de diálogo del gobierno. Y en la ciudad de El Alto se realizó un cabildo que exigió básicamente la renuncia del presidente Rodrigo Paz y declaró el estado de emergencia local. De todos modos, aquí hay que decir que existe la posibilidad de un referéndum revocatorio que defienden diversos sectores políticos allí en Bolivia para decidir la continuidad o no del presidente Rodrigo Paz. Y eso pues viéndolo como una posible salida institucional a la crisis que están atravesando. Pero también se habla de un posible despliegue militar, ¿no? Porque el gobierno pues avanza con medidas que podrían, digamos, acelerar la declaración de estado de emergencia y permitir el despliegue de fuerzas militares para contener los disturbios que se están presentando allí. Todo esto, por supuesto, trae consigo un impacto económico porque los bloqueos están afectando gravemente el abastecimiento de alimentos y pues bueno, también la producción, la industria es un importante levantamiento popular el que se está viviendo en Bolivia. Y pues obviamente también se reportan despidos, dificultades en todo sentido, pues, y una gran respuesta reaccionaria al despertar de las masas allí en Bolivia. Entonces, pues debemos estar atentos también a esta situación, solidarizarnos con el pueblo boliviano. Nosotros también pasamos por un levantamiento popular y bueno, hay que actuar de manera solidaria e internacionalista también en estos conflictos. Empezando pues ya con nuestro tema de hoy. Hoy este episodio pretende analizar los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que fueron de sorpresas para la mayoría. Por un lado, por la derrota del candidato del pacto histórico, digamos que relativa derrota, y por el otro la victoria del candidato Abelardo de las Priella, un candidato completamente reaccionario. Esos resultados encendieron las alarmas frente al ascenso de un tipo que es un retardatario, un retrógrada, un misógino, homofóbico, que odia a los pobres, que promete destripar y exterminar a quienes se oponen a sus ideas, que son muy cavernarias y retardatarias. Y pues eso también le exige a la campaña del candidato Iván Cepeda y al gobierno mismo, que de hecho lo respalda, examinar qué se va a hacer para ganar la segunda vuelta. Todas estas cuestiones también nos tocan al proletariado revolucionario en momentos en que se necesita aclarar las ideas, apoyándose en un análisis de clase, en clarificar el carácter del Estado y en el papel que cumplen de todos modos las elecciones en la democracia de los ricos. Sin embargo, pues también hay varias preguntas alrededor de eso, ¿no? Porque pues digamos que sabemos que dentro de la democracia burguesa
es la burguesía quien termina eligiendo o poniendo a su presidente, pero hay preguntas que surgen alrededor de ello. ¿Por qué Petro ganó si igual pues no quieren que continúe en el poder? Y si la burguesía quiere que gane Abelardo la presidencia, ¿por qué no lo hicieron de una vez en la primera vuelta? ¿De dónde salen los votos de Cepeda? Bueno, son planteamientos que llegan, que se hacen, que están en el ambiente político también y que hay que analizar entonces en este episodio de Vanguardia Obrera. Y para eso, pues entonces tenemos al compañero José y a la compañera Ana Yancy que intentarán pues clarificar cuál es la posición desde el portal digital Revolución Obrera, desde Vanguardia Obrera, respecto a lo que está sucediendo. Bueno, yo creo que toca de todas maneras empezar por los resultados de las elecciones, las cifras, aunque todos las conocimos. Bueno, el total de los potenciales votantes que ascienden a 41.421.973. De ellos hubo 24 millones, 328.471 distribuidos así: 23.676.147 votos válidos, 406.923 votos en blanco, 245.374 votos nulos. El total de participación fue el del 57.9% y el total de la abstención con 93.502, del 42.1%. Indudablemente podemos observar de entrada que tanto la abstención como los votos nulos y los votos en blanco disminuyeron en las presentes elecciones. Ahora bien, Este es un fenómeno que no se había presentado así tan abruptamente, ¿no? No, ¿cierto? Es algo que es importante tener en cuenta también, de que la participación fue mayor esta vez. Sí, por supuesto. Y que los revolucionarios debemos tener en cuenta a futuro. En cuanto a los ganadores, por decirlo así, los votos de Abelardo de la Espriella fueron 10.361.499, equivalentes al 43.74% de la cantidad, pues, de los votantes, de los votos. Iván Cepeda con 9.688.361, que son equivalentes al 40.9%. Una votación que fue mayor que la que tuvo incluso Petro hace 4 años. Sí, por Eso supuesto. también es un hecho, es otro hecho importante. Y el asunto es que es una diferencia de 673.000 algo de votos, lo que puede considerarse un empate que casi nadie esperaba. Porque, como decía la compañera Adela, creo que la mayoría esperaba que Iván Cepeda ganara en la primera vuelta. Además, porque las encuestas siempre mostraron que Iván Cepeda iba de puntero. Sí. Siempre mostraron eso. Y en eso pues la gente sí estaba confiada en que incluso se iba a ganar en primera vuelta. Sí. En cuanto a los votos de Paloma Valencia, que fueron de 1.638.893, es el equivalente al 6.992, que resultó a la final ser la gran fracasada o el comodín utilizado pues por particularmente, dicen algunos, como el comodín para atraer los votos del candidato a la vicepresidencia, pues de Oviedo, 1 millón algo de votos.
En cuanto a los votos de los candidatos, Sergio Fajardo fueron 1.007.356, que equivalen al 4.26%, de Claudia López 225.350, que equivalen al 0.99%, o sea, no alcanzó al 1%. Y Raúl Botero con 206.075 sufragios, que equivalen pues al 0.87%. Lo que se esperaba de todo este sector, de este fragmento, al igual que de los demás candidatos, quienes no alcanzaron al 1.15% siquiera, ni no alcanzaron al 0.2%. Estas son las cifras del preconteo, es decir, no son las cifras oficiales aún, y hay que tener eso en cuenta, porque lo que están ahorita es en el escrutinio. Se supone que ya es el examen más riguroso y de alimentar pues todo lo que tiene que ver, discúlpeme, con las formas, pues la evaluación general de los formularios C14, de sistematizar todo eso, en fin. Ahora, esto es lo que se ha producido pues en estas elecciones, y yo creo que es pertinente que pasemos pues a dar pues como algunas opiniones de lo que se ha generado frente a estos resultados. Bueno, hay una pregunta que yo les había planteado al comienzo, que dice, bueno, si la burguesía es la que termina eligiendo quién gana o no, ¿por qué no hicieron ganar a Abelardo en primera vuelta? ¿Qué es lo que pasa allí? Porque en últimas sí lo dejaron prácticamente como un empate, unas cifras muy cerradas en cuanto a eso. ¿Será que la burguesía también está en una encrucijada entre qué le conviene más poner en este momento? Y entonces, ¿cuál sería el papel determinante allí del pueblo? Salir a denunciar el fraude y a defender la presidencia de Cepeda a las calles, o ir masivamente a las urnas. ¿Cuál sería entonces ahí la salida? Yo lo primero que quiero decir es que no hace mucho que se conocía a Abelardo de la Espriella por parte de la gente. Hace que 2, 3 años, Abelardo de la Espriella no estaba en el escenario político. ¿O sí? Pues Era me corrigen. conocido como el abogado de los narcotraficantes. Me corrigen, pues, sí, qué tan conocido era, pues, para toda la gente. Es decir, que evidentemente sí hubo toda una campaña publicitaria de en poquito tiempo para poner a Abelardo de la Espriella como el principal, el más conocido ahorita. Algo parecido pasó hace 4 años con Rodolfo Hernández, alguien que tampoco era muy conocido y después aparece como el ingeniero que más conoce todo el mundo, así sea por pegarle una cachetada a otro parlamentario, pues. Eso lo que demuestra precisamente es la profunda crisis de los partidos de la burguesía, por un lado. Pero además de eso, es evidente que por el lado del pacto histórico, indudablemente tenían una enorme cantidad de votos, incluso para ganar en la primera vuelta, pero quien maneja el aparato electoral es la burguesía, es la registraduría, es el Consejo Nacional Electoral, en fin, son todos los aparatos dentro de los cuales, como decía el propio presidente Petro, los dueños del poder son otros, distintos a los que están en el gobierno. Y efectivamente, como incluso lo denunciaron, se presentan pues algunos asuntos que tienen que ver con algo que vamos a tratar más adelante. Pero yo creo que para entender las opiniones, reacciones, posiciones frente a la primera vuelta, es fundamental saber que la democracia burguesa
y por ende, pues su representación en las elecciones no dejan de ser una farsa. Ese es el asunto, ¿sí? Luego entonces, siempre se presentará y la burguesía siempre promoverá unos otros candidatos. Y en el caso incluso de tener mediante la presión popular que admitir incluso, como lo hizo con Petro, que fue el que se ofreció. Resolvamos esto. Por un lado, él le planteó al pueblo, resolvamos el levantamiento desde la presidencia. Y lo mismo, eso fue para la burguesía, aquí estaba la salvación de acabar con el levantamiento popular. Y en efecto eso hizo. Y él subió con la promesa de resolver las reivindicaciones populares y la burguesía le permitió ascender pues a la presidencia. Es decir, fue la presión popular, el levantamiento popular, el que catapultó a Petro a la presidencia. Es decir, fue la presión, la rebelión de las masas, la que obligó a la burguesía a dejar la presidencia. Lo dijo, ¿cómo se llama? Alejandro Gaviria, Alejandro Gaviria. que había que controlar, que había que hacer eso de manera controlada, no me acuerdo Controlar la bomba social. Y lo advirtió. Es decir, ¿y quién era el que podía ser capaz de controlar esa bomba social porque la gente estaba dispuesta a entregarlo todo? Pues ¿quién era? ¿Sí? Petro. Por tanto, la burguesía se vio obligada, a través de los vericuetos de la democracia burguesa, dejar que Petro ganara. ¿Sí? Y fue la gente en las calles. ¿Sí? Ese es el hecho exacto de lo que pasó, pues, porque recuerden que en el 2018 Petro ganó las elecciones. Petro ganó las elecciones y hubo fraude, y ellos mismos lo dijeron, pero igual terminaron aceptando ese fraude. ¿Cómo ya esta vez no podían en el 2022? Perdón, en el 2022, porque ya había una presión de una gente en las calles que no estaba dispuesta a seguir aguantando el régimen uribista, a Duque, a Carrasquilla y a toda esa gente. Exacto. Entonces, lo que se manifiesta realmente en las elecciones, en eso que es una farsa, que sigue siendo una farsa, en esencia es la división que existe siempre en el seno de las clases dominantes, es decir, en quienes tienen el poder real, es decir, el poder económico, ¿sí? Sigue vigente entonces lo que decía Camilo Torres hace muchos años, el que escruta elige, porque por cierto en estos días, en un análisis que hicieron de encuestas, Daniel Coronel con César Caballero de Cifras y Conceptos, Daniel Coronel decía, eso es ridículo, por plantear ahorita que el que escruta elige, eso lo decían en el 70, porque pues habían unos pequeños errores en la democracia, pero hoy este es el mejor, lo más perfecto que tenemos hoy en elecciones es este sistema que tenemos. Eso es ridículo plantear ahorita que el que escruta elige. Eso, porque ellos tienen que validar por todos los medios y la primera reacción, las primeras opiniones que surgieron frente a esto precisamente fue de la registraduría, de los periodistas, en fin, y de toda la burguesía y sus loros, ¿sí? Para decir, no, este es el sistema perfecto, no, esto es la maravilla, muy ágil, a las 2 horas ya teníamos casi todo listo, y en efecto, ¿sí? Incluso con un fraude cantado de antemano, no solamente denunciado con Aída Bella por las irregularidades que había en la registraduría, ¿sí? En cuanto a quitar el candado de el candado de seguridad, pues que daba acceso al formato de 14 y otros asuntos. Petro llevaba varios meses diciendo que el software era... Exacto. No. De Thomas ahora dice de los hermanos bautistas. Yo quiero de pronto mencionar algunas cosillas que están acá en el chat.
Bueno, primero saludar a varios compañeros que ya nos saludaron: Jordan Mejía, Santiago, José Fabio Calle. Compañeros, buenas noches. Gobierne quien gobierne, la lucha se mantiene, los derechos de las masas con la lucha se defienden. Jaime Cristancho, buenas noches. Por acá dice, y BLS, este tipo a modo de broma, hace muchos años en una tarde de amigos dijimos que iba a ser el presidente, pero por lo ridícula que sonaba la idea. Silvio, buenas noches. OPES21, la clase obrera debe participar en la segunda vuelta para mantener el actual gobierno y aprovechar la libertad que actualmente tienen en educación, movilización y organización, y avanzar en la revolución. Tejido obrero, en esa época había gente en las calles, estamos hablando del 2021, del levantamiento. Ahora, 1, venimos de cierto letargo generado por la confianza en el aparato estatal. 2, al perder la primera vuelta, fue un golpe moral de muchos. Tejido obrero dice también, precisamente por la confianza que se tiene en el aparato estatal y no en la fuerza de la clase obrera. Santiago 3, citando, dice, yo discrepo, prefiero una masiva movilización antes que darle una oportunidad más al reformismo. Son diferentes opiniones entonces que se están presentando aquí. ¿Qué opiniones les merece a ustedes entonces estos participar en la campaña, no participar, qué hacer, de acuerdo también con la realidad objetiva que se está viviendo, ¿no? De todos modos, sí han salido, o por lo menos estos días han sido días de movilización, tratando de defender pues la candidatura de Iván Cepeda y denunciando también el fraude que sabemos que existió, un fraude que sabemos que existió desde el comienzo mismo que Abelardo fue candidato. Eso también lo tenemos que decir y por eso yo creo que sí debemos partir de algo en común, ¿sí? De algo en común, independientemente de apoyar o no a Cepeda, y algo en común es que efectivamente nosotros no podemos confiar en las instituciones del Estado. Nosotros tenemos que tener claro el carácter del Estado burgués. Y no más haber avalado más de 2 millones de firmas falsas a un candidato que hoy puede ser el presidente de la República, ya es una farsa, compañeros. Ya da cuenta de que no es, de que ellos son los que están poniendo presidente. Y que son unos hipócritas, ¿no es que Ya da las mejores cuenta de eso. instituciones son las perfectas? Entonces, pues, es un asunto, digamos, es la base sobre la que debemos partir. Sobre esa base, entonces discutamos las diferentes posiciones. O bueno, hagan ustedes el análisis. No, yo solamente quiero citar a Lenin en el texto sobre el Estado, que me parece pues importante esto que dice que la democracia pequeño burguesa espera en efecto más del sufragio universal. Inculcan al pueblo la falsa idea de que el sufragio universal es, en el estado actual, un medio capaz de expresar realmente la voluntad de la mayoría de los trabajadores y de garantizar su efectiva práctica. Ese es uno de los asuntos pues, que me parece importante resaltar, porque en eso consiste pues, precisamente el reformismo, en mostrarnos que el Estado burgués, el estado de la dictadura de las clases dominantes, que son las que tienen el poder, sí puede garantizar una real democracia y una efectividad práctica. Sí. Y resolver, por consiguiente, los problemas del pueblo. Cuando el Estado es para garantizar los negocios de los capitalistas, es decir, para defender incluso a sangre y fuego los privilegios de las clases explotadoras. Y por eso hay esa defensa cerrada de todos los defensores de la democracia burguesa y de las autoridades electorales, de los medios de comunicación al servicio de los explotadores. No, esto fue perfecto cuando ya estaba anunciado el fraude. Desafortunadamente, en mi opinión, las declaraciones de Petro e incluso las del propio candidato Petro respecto al fraude evidente fueron a medias tintas. ¿Sí? Vieron, simplemente inicialmente hay irregularidades y se van a presentar pruebas, dijo el presidente. Hoy dice, en efecto, aquí hay pruebas, ¿sí? Pero no dice fraude, ¿sí? Iván Cepeda incluso después
hoy también en la mañana se retractó, pues de lo que se iba a contar, las mesas en que se estuvo, no se presentaron mayores irregularidades. Es decir, aceptar. Pero incluso de entrada, aceptar, pues no, listo, vamos para la segunda, vamos a ganar en la segunda vuelta. Era no criticar la actitud, no criticar el fraude, una actitud distinta completamente a las bases del pacto histórico que sí se volcaron a las calles, ¿sí? Que sí salieron a denunciar el fraude y a reafirmar en que había ganado y en reafirmar, y listo, así se hayan robado esta primera etapa, vamos por la segunda y vamos a meterla con toda. Hoy hay reuniones otra vez, hay asambleas populares en distintas partes, ¿sí? Esa es una actitud distinta de la base con respecto a los jefes del pacto, que hay que analizar, ¿sí? Y no es nada extraño que, en mi opinión, digo yo, se esté haciendo o tejiendo pues un acuerdo entre sectores de la burguesía con el mismo pacto histórico, con los jefes del pacto histórico. A propósito de eso y de la pregunta que hacían al principio de que por qué quedó tan pareja las dos votaciones si la burguesía quería que ganara de la Espriella. Exactamente, porque si hubiera ganado de la Espriella en la primera vuelta, la gente se levanta, porque se sabe con absoluta seguridad que la mayoría, es decir, que desde el punto de vista de la cantidad de votos, incluso refrendado por las elecciones al Congreso, la mayoría de votos los tiene el pacto histórico, ¿sí? Es decir, ante esa evidencia, ese hecho evidente de los votos ya contados, se sabe que el pacto histórico es el partido mayoritario, la fuerza mayoritaria, política mayoritaria en la sociedad colombiana. Eso es un hecho, eso es evidente para todo el mundo. Lo otro era una burla al pueblo que el pueblo no iba a tolerar. Es decir, se iban a levantar 10 millones, quién sabe cuánta gente más, ¿sí? Ante un fraude evidente. Entonces, no, era frenar, pero hay otro asunto que creo que es importante tenerlo en cuenta, porque independientemente de quién quede en la presidencia, manifiesta que la burguesía va a respirarle sobre la nuca, como decíamos los obreros frente a los abogados, que a los abogados hay que respirarles en la nuca para que no entreguen. La burguesía va a estar sobre la nuca del próximo presidente, teniéndolo amarrado completamente, es decir, ejerciendo la presión, bien sea de la Espriella, bien sea Iván Cepeda. Es decir, encima. En ese sentido, incluso el pacto histórico, y en este caso Iván Cepeda, si queda, si lo dejan, va a tener una oposición todavía mayor que la que ha tenido Petro durante este tiempo. ¿Sí? Ahora, eso aún no se sabe, no es claro para el pueblo si ya la burguesía se puso de acuerdo, o bueno, ¿sí? A quién van a poner, o todavía están, o van a resolver eso en la segunda vuelta, pero lo que sí, entre otras cosas, porque ninguno de los candidatos han publicado quienes apoyaron económicamente las campañas, ninguno, ¿sí? Es decir, y eso lo podíamos saber con anterioridad, cuál es el candidato. Y bueno, y se puede sospechar ya que el que tiene mayor cantidad de plata, ha recibido mayor cantidad de plata, ha sido de la Espriella, indudablemente, ¿sí? Pero no sabemos qué plata y qué sectores han apoyado a de la Espriella y qué sectores han apoyado la candidatura. Dentro de la clase burguesa han apoyado la candidatura de Iván Cepeda. Acuérdense que Iván Cepeda se ha vendido incluso a los capitalistas, y eso hay que decirlo con toda la claridad. Es decir, en sus palabras, literalmente, a las 1000
principales empresas colombianas no les ha ido mal durante el gobierno del pacto histórico. Por el contrario, han sido multimillonarias sus ganancias. Pero eso no pareciera que fuese un problema. Lo dice sin sonrojarse, porque No, se considera que eso es posible. Que si gana la burguesía, ganamos nosotros los trabajadores. ¿O no? sí, pues esa es la lógica del reformismo precisamente, de los que sueñan con que el capitalismo se puede humanizar, con los que sueñan con que es apenas justo que los obreros ganen un poquito más, pero que la burguesía siga acumulando multimillonarias ganancias, ¿sí? Ese es su capitalismo, ese es el capitalismo con rostro humano. Bueno, algunos de los comentarios aquí en el chat responde OP. Por táctica, así sea una farsa, por ahora la clase obrera debe participar en la segunda vuelta en apoyo a Cepeda y avanzar así en la organización revolucionaria. Rubén Velasco dice, la burguesía no es todopoderosa ni maneja el Estado a su antojo. Petro ganó fue porque el pueblo votó masivamente por él. Esa prueba demuestra que la burguesía no siempre elige, como dicen ustedes. Y dice también, la farsa democrática es que la democracia burguesa es formal y no real, mas no significa que los votos no se cuenten. La burguesía parte de ventaja en las elecciones, pero no es todopoderosa. A estallar todo, dice el viejo topo. Rubén vuelve a decir, por tanto, si Petro pudo ganar hace 4 años por votación del pueblo, Cepeda puede ganar en segunda vuelta si se apoya y así se golpea a la ultraderecha. O sea, estos comentarios no, pienso yo, ¿no? Desconocen de pronto el papel del levantamiento popular en el triunfo de Y Petro. además de eso, ¿quiénes apoyaron la campaña de Petro? Pues en particular, sectores de la burguesía liberal, de los gremios económicos, incluidos los Iliski, incluidos Santo Domingo, a quienes les dio concesiones después. Es decir, no, la burguesía invierte. Eso es una inversión que hace. Bueno, por aquí Tejido Obrero dice, el pueblo elige, entre comillas, el problema es que el aparato deje ver esa elección. Hace 4 años sí fue por la presión del pueblo en la calle y eso es lo que se debe entender. Lo importante es la lucha. Teiron Sergio dice, si las elecciones son una lucha de clases, ¿el pueblo con su movilización y voto puede inclinar la correlación de fuerzas hacia sus candidatos? Rubén vuelve y dice, partir de que la burguesía siempre elige y es la que pone los presidentes es simplista y no va acorde ni a la realidad ni a la experiencia histórica. Es más cercana al anarquismo que al marxismo. Tejido Obrero, sabían que la gente se levantaba, pero con esa jugada sembraron cierta tristeza, una actitud de derrota. Y eso es justo lo que hay que explicar. La fuerza está en la organización obrera. Benjamín Campo, ¿qué pasaría si Petro convocara a la calle pasado mañana? Santiago, ningún elemento realmente transformador se integra al institucionalismo. Teiron, entonces es igual en cuanto al terrorismo de Estado contra las masas un gobierno reformista, Petro Cepeda, a un régimen abiertamente criminal, a Uribe Duque Abelardo. Jordan, ¿cuál sería la estrategia y táctica revolucionaria para contrarrestar en caso de que gane el tigre? Rubén, citando a Santiago, dice, ¿y quién habla de transformar desde las instituciones? Se propone es darle una derrota electoral a la ultraderecha. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Qué pena que yo tenga que estar ahí, pero pues nos toca recurrir a nuestra ciencia, a la ciencia del proletariado, al marxismo-leninismo maoísmo, que es nuestra ciencia. Y pues quiero citar a Lenin, que fue uno de los que pues sacó textos explicando y combatiendo todas las posiciones erróneas frente al problema del Estado, un problema que siempre es complejo, porque pues decía mismo Lenin que había una fe supersticiosa en el Estado y siempre se pierde perspectiva. Entonces incluso saca El Estado y la Revolución, un texto precisamente para recordar todo lo que Engels había hablado
Marx al respecto del problema del Estado. Y quiero citar esta porque me parece que es muy clara esta cita. La omnipotencia de la riqueza, es decir, de las clases dominantes, de la burguesía, de los terratenientes y el imperialismo, es más segura en las repúblicas democráticas porque no depende de la mala envoltura política del capitalismo. La República Democrática es la mejor envoltura política de que se puede revestir el capitalismo. Y por lo tanto el capital, al dominar esta envoltura, que es la mejor de todas, cimienta su poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos dentro de la República Democrática Burguesa hace vacilar este poder. Eso es claro, me parece que lo especifica bien claro Lenin, que el poder lo tienen las clases dominantes y el poder es decir, el poder del Estado, y es su máquina de represión en la que utiliza para hacer lo que se necesita, lo que considere, y pone al administrador de sus negocios que considere que es en su momento el más adecuado, a través de una envoltura muy bonita que es precisamente la República Parlamentaria. Bueno, yo quiero de pronto, siendo un poco, digamos, discrepante, partir de algo también acá. En caso de que, como dicen por acá, Petro llame a amplias movilizaciones y demás, ¿sí? Y el pueblo esté en las calles, ¿sí? Defendiendo la campaña de Cepeda con toda, incluso no solo con movilizaciones y con marchas, sino al estilo parecido o similar a lo que fue el levantamiento popular. ¿Cuál sería entonces el papel de los revolucionarios? ¿Sí? Decirles, no apoyen la campaña, decirles sí, apoyen la campaña, decirles sí, vamos a votar o no, o cuál sería entonces el papel ahí. Teniendo en cuenta pues que de todos modos el papel, pues, del elemento consciente es disputarse la dirección en el movimiento de masas, ¿sí? Disputarse la dirección del reformismo mismo, ¿sí? De la pequeña burguesía, de los ideales, de las ideas burguesas incrustadas al interior del movimiento sindical, del movimiento obrero, del movimiento de masas, etcétera, etcétera, que hay que ir allí a disputarse la dirección. Creo que en concreto no pueden aislarse los comunistas revolucionarios de esas movilizaciones. ¿Sí? Tendrían que estar allí, incluso apoyarlas. Pero en concreto, ¿cuál sería entonces el llamado que tendrían que hacer o cuál sería la propaganda que se llevaría, el análisis que se llevaría, las ideas de avanzada que se llevarían allí? Yo lo que puedo decir es, uno, si se trata de defender que Cepeda sea presidente, ¿sí? Y que la idea es que Cepeda sea presidente porque toca impedir que ese reaccionario fascista, misógino, de lo que sea, bandido que es de Alaspriella, no llegue al poder. Está en que apoyemos y respaldemos a las movilizaciones y la gente que está en las calles y está haciendo asambleas populares para defender, ¿sí? Esa presidencia, defenderla. ¿Sí? Más que llamar a votar es llamar a las calles, porque es en las calles y no en las urnas en que se garantiza que Cepeda sea presidente. Así que hay que respaldar a las masas en lucha, ¿sí? Listo. ¿Quieren prepararse también para algunas estrategias de campaña? Listo. No nos vamos a disponer a pelear con ellos por eso, ¿sí? Porque nosotros entendemos que eso no sería lo central, pero sí que la gente se organice y se prepare para poder impedir que de las playas quede. Más que llamar, pues, y yo entiendo, no es en las urnas en que vamos a derrotar a la derecha y a los fascistas. Es en las calles como lo demostró el paro del 2021 y como lo está demostrando el pueblo boliviano que está tumbando incluso un presidente, pues, en las calles. Es así, que no se nos puede olvidar, es la lucha la que garantiza, no las urnas, ¿sí? La que garantiza realmente que Cepeda sea presidente. Y yo respaldaría todas las movilizaciones que hay que hacer ahorita en estos 15, 20 días. Lo entiendo así, no sé cómo lo ve, compañero José. Yo estoy de acuerdo con eso y se necesita prepararse. Ahora, el asunto de
votar o no votar es un asunto completamente secundario. En el caso, pues digo yo, del proletariado revolucionario. El pueblo quiere, el gobierno Iván Cepeda, hágale. ¿Cómo se gana? Con la movilización en las calles, pero sobre todo, incluso cómo se prepara frente a la zozobra, pues, que hay respecto a, y qué pasa, ahí toca votar por Cepeda porque qué peligro el tigre. No, ese es un maldito tigre de papel que no puede hacer nada, absolutamente nada, si el pueblo está unido y está organizado. No en torno a las elecciones, sino en torno a sus propias organizaciones. En ese sentido, debe y debemos desde ya, incluso independientemente si es Cepeda o si queda o si ponen al tigre, ¿sí? A ese maldito, toca organizarse, unirse y organizarse y prepararse para la lucha, porque la ultraderecha, los fascistas no se, Van a mejor quedar dicho, quietos. no se van a quedar Así quietos sea Cepeda el que esté. y toca derrotarlos, no en las urnas, sino con la lucha revolucionaria del pueblo. Eso lo hemos aprendido históricamente también. Y el llamado es a que la gente se prepare en esa lucha revolucionaria. E incluso para que Cepeda pueda hacer cualquier cosa, si lo dejan subir a la presidencia, toca mantener la movilización permanente y por tanto se necesita generalizar las asambleas populares, de las cuales él ha ido hablando, a pesar de que habla también de que es buscar pues el acuerdo nacional ya fracasado entre otras cosas. Entonces, no, ninguna confianza en los reaccionarios, ninguna confianza en las clases dominantes, ninguna confianza En las en las instituciones. instituciones del Estado, porque los dueños del poder, como dijo Petro, son otros. Él está en el gobierno, pero el poder lo tienen las clases explotadoras con sus socios imperialistas. Eso es una verdad de apuño y esa hay que aplaudírsela, esa verdad hay que aplaudírsela a Petro. Por tanto, hay que desconfiar el poder a ese poder. Lo único que se le puede anteponer realmente es el poder de la lucha revolucionaria del pueblo. No existe otro. Algunos dicen, pero ¿para qué llamar a asambleas populares si la gente no ha hecho asambleas populares por todo este tiempo? No las ha hecho. ¿Para qué llamar a eso? Eso es una propaganda maximalista. Bueno. No, de hecho, la gente lo que ha hecho desde el domingo hasta hoy han sido asambleas populares. Bueno, yo creo que hay que aclarar aquí algunos comentarios que hay. Dentro de esos, bueno, dice, ¿cómo garantizar que Cepeda quede presidente solo luchando y no votando, como dice la compañera? Fortificar los derechos conquistados. Bueno, por aquí también se dice, es decir, para el compañero es lo mismo un régimen especial de la mafia como el de Uribe Duque o un gobierno reformista como Petro Cepeda en cuanto al terrorismo de Estado contra el pueblo. Creo que eso hay que clarificarlo porque o se malentiende o el compañero está malentendiendo, ¿sí? Porque yo sí entiendo que 10 millones de votos, con todo el fraude que haya, no, muestra que la derecha se envalentonó. Y la derecha se envalentonó, quede en el gobierno o no quede en el gobierno. Y va a perseguir y va a obligar incluso a que se persiga. Claro, es diferente que persiga siendo gobierno. Eso lo tenemos claro, ¿sí? Pero de que se envalentonó, se envalentonó. Y nosotros no podemos ser indiferentes a ello. Por eso sí se llama al pueblo de todos modos, digamos, a no dejarse aletargar como pasó en el gobierno de Petro, sino a continuar arreciando con lucha. Porque yo estoy segura y yo creo que Cepeda no es un reaccionario, ¿sí? Y que no va a ser un reaccionario con el pueblo y tal. Pero eso es Cepeda. Pero la derecha, sea gobierno o no sea gobierno, está envalentonada. Y tenemos que prepararnos para eso. Creo que eso es lo que se quiere decir. Ahora, sí, yo siendo de nuevo abogada del diablo, sí. Para mí lo principal también es llamar a las calles a defender la campaña, lo que sea, si eso es lo que se debe hacer ahorita, ¿sí? Además, porque nosotros debemos partir de un sentir muy importante de las masas, y es que no quiere más uribismo.
y de un importante sector de las masas, y eso no lo podemos desconocer. Y hay que llamar a las masas a las calles. Lo que se está diciendo y lo que entiendo es, no confíen en que las urnas le va a resolver eso. Si no se combina eso con lucha, eso no va a funcionar. Y obvio, pues, o sea, mm, por eso aquí yo creo que este programa no llamaría a no votar, ¿sí? A no votar, ¿sí? Va a votar, vaya vote, ¿sí? Sí. Pero luche porque si usted vota y no está en las calles defendiendo ese voto, pues no va a resultar. Es lo que entiendo, ¿sí? Claro, para algunas posiciones, ¿sí? Eh, sería más coherente decir, listo, entonces votemos. Si no se llama a votar, entonces se llamaría, si no se llama a no votar, se llamaría a votar, ¿sí? Bueno, pero más que eso, lo que entiendo que es el análisis que se está haciendo, que están haciendo los compañeros, más que centrarse en llamar a votar, es centrarse en llamar a luchar, ¿sí? Si eso se tiene que ver respaldado por el voto, porque si ellos quieren eh, 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 ponerlo o no ponerlo, etcétera, etcétera, listo. Porque sí, pues sería muy incoherente que la gente esté luchando en las calles y eso no se vea reflejado en las urnas, entonces ahí sí van a decir, pero vea, el pueblo no votó. Entonces, sí, pero de todos modos, eso en un eventual levantamiento de nuevo, pues también obligaría a la burguesía a decir, independientemente de que se vote o no se vote, ¿a quién tenemos que poner ante un levantamiento como este? ¿Sí? Entonces, pues bueno, es una coyuntura bastante importante. Me parece que hay una cosa clara aquí, y es que los revolucionarios, el elemento consciente, si bien en esta ocasión no está llamando a la abstención, ni está llamando a no votar por Cepeda, em, y que en este caso, desde este programa, no se esté llamando tampoco a votar, no quiere decir que eso nos llame a divisiones. El elemento consciente debe estar más unido que nunca, porque primero las elecciones no son un asunto de principios, ¿sí? Y eso como, como marxistas, eso como revolucionarios, eso como comunistas, lo sabemos, ¿sí? Que haya que analizar y que hacer los balances necesarios y saber cuáles son las decisiones correctas, cuáles las incorrectas, pero yo creo que no es incorrecto llamar a la lucha, ¿sí? Eso no es incorrecto. Y partir de la base de que este Estado le sirve a unas clases dominantes que tienen el poder, ¿sí? Y que defienden un sistema que a nosotros nos ahoga en sangre, nos ahoga en explotación, nos ahoga en represión, ¿sí? Eso sí lo tenemos que tener claro. ¿Sí? Ya los pasos tácticos que se den y demás, me parece que el análisis que se ha hecho es el correcto. Las masas pues también son sabias, tienen su sabiduría y tenemos que estar del lado de las masas. Tenemos que estar apoyando también sus movilizaciones. Y creo que eso es lo que han llamado de una u otra manera los compañeros. No sé ustedes entonces qué conclusiones puedan sacar de acá, compañeros. Sí, yo creo que desde ya y de antemano hay que decir que incluso la idea pues de vote o no vote, hay que luchar, es importante, porque se trata no solamente de traer a una posición correcta, de que no se puede confiar en la institucionalidad burguesa, de que hay que respaldar incluso lo bueno que haya, que pueda hacer un gobierno reformista con la movilización y la lucha. Es decir, que no se puede apuntar y cifrar las esperanzas de que se van a mejorar las condiciones del pueblo sin luchar. El otro asunto. Ya, inmediatamente es importante ese llamado incluso para otros revolucionarios que son abstencionistas por principio, para los abstencionistas, la gente que no vota por convicción, porque desconfía del Estado, ¿sí? Igualmente, no importa, nos juntamos con todos los compañeros, voten o no voten, para enfrentar el fascismo. Toca unirse, independientemente de votaron, no votaron, incluso si votaron por Fajardo o por cualquiera otro, no importa, ¿sí? Hay que luchar,
contra la reacción, contra el fascismo. Hay que prepararse para ese asunto, independientemente, y toca insistir en eso. El fascismo está en ascenso, la reacción extrema está en ascenso y hay que enfrentarla. Y la única manera de enfrentarla es con la lucha. Además de eso, creo que ahorita, independientemente de cualquier cosa, voten, no voten, abstencionistas, no sé qué, tenemos todos los revolucionarios, todos los comunistas, todos los que se oponen a la reacción, a hacer una intensa campaña de agitación y propaganda, de denuncia y de educación por todos los medios posibles contra lo que representa un monigote reaccionario como Abelardo de las Priechas. Eso ya se viene haciendo, ¿no? Y a quienes están pues detrás de ese pues tenebroso personaje, porque él es apenas el personaje de muestra. Lo que hay detrás de él es lo más tenebroso que pueda existir. Y necesariamente los proletarios revolucionarios tenemos la obligación de insistir en la necesidad de avanzar en la construcción del partido del proletariado para que éste pueda actuar verdaderamente como clase independiente y no marchar a la cola ni de los enemigos ni del reformismo. Necesitamos nuestro propio partido revolucionario para dirigir la lucha de todos los explotados y oprimidos por la destrucción del Estado burgués terrateniente y imperialista e instalar el nuevo Estado de obreros y campesinos. No se nos puede olvidar eso. ¿Sí? Yo quiero decir que es necesario, que también es una orientación de ahorita, ya, que las organizaciones revolucionarias, todas, se preparen para actuar en un escenario posible de un gobierno fascista. Hay que prepararse desde ya para seguir trabajando entre las masas, para seguir organizando, dirigiendo y luchando con las masas, ya sea de forma abierta o clandestina, pero no se puede dejar de trabajar entre ellas. Es posible, tenemos que aprender a hacerlo y tocar desde ya que las organizaciones revolucionarias sepan cómo hacerlo, cómo hay que prepararse. No es la primera vez que a los partidos comunistas o a los partidos revolucionarios, a las organizaciones revolucionarias, les ha tenido que enfrentarse con gobiernos pues, más reaccionarios, con dictaduras, y hay que aprender de esa experiencia. Pero somos capaces pues tenemos que empezar ya a pensar las formas que debemos adquirir para prepararnos en un posible gobierno más reaccionario, más fascista. Por cierto, aquí reciente fue que fue abierta, pues la dictadura más abierta, a pesar de que no era una dictadura militar, la de Turbay Ayala. Los compañeros que conocieron ese gobierno saben lo que se vivió y también saben que se puede, pues, organizar la lucha. Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. El chat estuvo bastante activo el día de hoy. De todos modos, bueno, por aquí hay otros comentarios de nuevo. El pueblo colombiano ha tenido una historia de lucha y en ningún momento será inferior a la coyuntura que se presente. Por acá nos dicen, no quieren llamar a votar, pero tampoco votan. Eso se llama equidistancia, representa un error en esta coyuntura electoral particular. No caigan en ese error, camaradas. Por acá se insiste en que las cifras de masacres, desplazamientos, desaparecidos, encarcelados por luchar son iguales bajo Uribe Duque que bajo Petro. La forma que tome la dictadura no importa. Por acá también se dice de acuerdo centrarse a luchar como lo hacen los trabajadores en las huelgas de los trabajadores de Goodyear. El ABC del marxismo, la democracia burguesa es dictadura contra el pueblo. Es comprender que lo que realmente es el Estado, no lo que lo que imaginamos, sino lo que realmente es. Por acá, cuando los comunistas llaman a votar, lleva intrínsecamente en esas campañas la lucha directa, porque la lucha es lo principal, no el voto. ¿Qué es lo nuevo del llamado vote o no vote luche? Pero estas no son las condiciones de Rusia en la época de los soviets, cuando Lenin estuvo de acuerdo en el parlamento. Bueno,
por acá, cuando los comunistas llaman a votar, lo que lleva es la idea de la confianza en el Estado. Es importante hacer la diferencia desde el principio. La socialdemocracia juega a la democracia burguesa y el capitalismo sigue vivito. Es creer en la farsa de los ricos, son los gremios los que ponen los presidentes y por ello es una farsa. Nuestras exigencias no caben en urnas a conquistar nuestras reivindicaciones en las calles. Una cosa es que el pueblo vote y que la burguesía le imponga un resultado distinto. Solo la lucha popular y organizada del pueblo podría garantizar, dependiendo de su fuerza, se pone el candidato. De acuerdo con el compañero Fabio, los compañeros con una base inicial del marxismo se ubican. Hay que entender que la Espriella es representante de Trump en Colombia, una lucha antifascista y antiimperialista. Bueno, yo creo que todas las opiniones acá son válidas y son muy respetables, ¿sí? No se trata de si, incluso creo que todos los que escriben pueda que sean marxistas, pueda que no sean marxistas, pueda que sean obreros, pueda que sean, bueno, no sé, estudiantes, profesores, etcétera, pero yo creo que todas las opiniones son muy válidas y que esta coyuntura sí merece seguir analizándose y seguir discutiendo alrededor. Lo que sí no se puede rebajar es en estar del lado de las masas, estar en las calles, llamar a la lucha. Y sí, eso está por encima del voto. El mismo compañero que lo escribe ahí lo dice, y es lo básico, pues. Em, Creo que no nos pueden dividir, las elecciones de la burguesía no nos pueden dividir, compañeros, no nos pueden dividir ni pueden llevarnos al maltrato entre nosotros mismos. Em, Esa sí es una cuestión de principios, que no eso, nos pueden dividir las elecciones. no nos pueden dividir las elecciones, no podemos llevarnos al maltrato ni a, ni a decir si unos sí saben o los otros sí saben, si unos comprenden, si otros no comprenden. Ese es el papel precisamente de los revolucionarios, elevar el nivel de comprensión y de conciencia de las masas. Yo creo que ya nos toca ir cerrando. Sí, yo quiero decir, a propósito, pues de no nos puede dividir, que dice la compañera Adela, que la Tercera Internacional, pues precisamente decía que era una falta grave para el movimiento obrero toda decisión o tentativa de decisión provocada en el seno del partido y comunista únicamente por esa cuestión de las elecciones. Es una falta grave. Sí, porque Porque es que nosotros tenemos que estar unidos porque tenemos claro quién es el enemigo. Ahora, o si tenemos claro también que es la lucha la que garantiza eso, compañeros, vayan a las urnas. Ese no es el problema. Pero no podemos dividir el movimiento obrero por eso. Es una falta grave, decía la Tercera Internacional. sí, y porque indudablemente el problema de las elecciones es un asunto completamente secundario, secundario. Y hay que insistir en el asunto, yo creo que hay que insistir en el asunto de, sobre todo en Colombia, de que tiene una historia, yo creo que permanente, de la farsa y del fraude. Camilo no se equivocó. El que escruta, elige. Y los que escrutan son los dueños del poder, son los dueños del software, son los hermanos Bautista, Tomás Gregg, bueno, en fin, son ellos, ¿sí? Esos son los que eligen. En última instancia, ya de si se pretende incidir en eso, toca con la movilización. De resto, si no se moviliza la gente, no, la burguesía hace, las clases dominantes hacen y montan, en efecto, a quien les dé la gana. Yo creo que esa es la principal lección, pues, de este asunto y nos toca insistir en eso. No podemos dividirnos por un asunto completamente secundario de la lucha de clase de los trabajadores. No se nos es permitido eso. Bueno, creo que de todos modos el sentir, pues, en general, y incluso aquí en el chat, es que de cualquier manera no hay que dejar subir a De la Espriella, ¿sí?
Y bueno, y si se confía eh, en que no dejarlo subir es apoyar a Cepeda, pues entonces a las calles a apoyar a Cepeda. En las calles se En las respalda la calles presidencia de Cepeda. a apoyar a Cepeda. Creo que esa sería una conclusión. Y hay que llamar a la gente a salir a las calles. Y para que el 21 de junio, si queda evidente el fraude, la gente esté en las calles, saliendo a las calles con un levantamiento para garantizar pues que Cepeda quede presidente. Ese es el llamado. Si se dice que es a través de las urnas, es pensar que se puede efectivamente a través de las urnas. Sí, por aquí dice Jordan Mejía, el pueblo que apoya al tigre está mal de la cabeza o es consecuencia de la dominación ideológica de la burguesía. Sí, creo que ese es un asunto que no se dijo, pero muchos jurados fueron testigos de, sobre todo la población mayor e incluso mujeres, ¿sí? En las mesas donde votaron, ganó Abelardo de la Espriella. Y sí, efectivamente, allá hay un factor ideológico de dominación y de influencia desde las mismas iglesias, los pastores. Por eso él resultó siendo creyente, o sea, eso no es una cosa gratuita, ¿sí? Resultó siendo creyente porque ahí iba a ganar muchísimos votos. ¿M? Y las señoras, de pronto, ya quienes estén pensionadas, ya quienes no tienen eh, muchas cosas que hacer, bueno, que en últimas eso es lo que ofrece esta burguesía, eso es lo que ofrece esta sociedad, iglesias, pastores, bueno, rezos, oraciones, y en últimas es lo que lo que predican y demás. Es parte también de la dominación ideológica, claro que sí. La gente no está mal de la cabeza, la gente está em, dominada ideológicamente. Por la ideología hegemónica que existe, que es la de la burguesía. Y los medios de comunicación, todos fuimos testigos de esa campaña de Abelardo y desde el comienzo del programa se dijo, ¿no? De un momento a otro lo inflaron. Entonces, compañeros, pues este ha sido el análisis aquí que José y Ana Yancy han realizado. Mil gracias a todos los que intervinieron. Muchas gracias, Sus compañeros. opiniones muy importantes. Yo más que llamar a estudiar o a que se ubiquen o que no, creo que ya hago un llamado a los revolucionarios conscientes en las calles con la gente, ¿sí? A ayudar a elevar el nivel de conciencia. Em, y sí, a las calles, si confían en que, y si el sentimiento profundo es no dejar que la derecha suba de nuevo, con el cual yo estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Y creo que cualquier revolucionario está completamente de acuerdo porque somos sensibles, ¿sí? Al sufrir de las masas y a lo que fue el régimen uribista, pues apoyar en las calles está a Cepeda, pues básicamente es el llamado. Gracias, compañeros, por invitarme. Que estén muy bien. Bueno, muy buenas noches y muchas gracias a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy.